Muy buenas noches, miembros de la familia. Otro día más con el privilegio de exponernos al mensaje divino. Pero para que este mensaje venga a tener el impacto para el cual fue registrado, asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das de exponernos al mensaje. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos llegado a Isaías 63, 18. Isaías 63, 18, que nos dice, tu pueblo santo poseyó tu santuario por breve tiempo, pero nuestros adversarios lo han pisoteado a consecuencia del rechazo del programa divino por algunos miembros del pueblo santo. El pueblo de los judíos, a través de su historia, ha tenido tiempos de orientación al plan de Dios. Esto a consecuencia de un número considerable que respondió a la invitación divina. Y la invitación divina siempre ha estado disponible, que es la presentación del Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Esta era la presentación de la que Dios Hijo, habiendo adquirido humanidad y crecido espiritualmente y crucificado y resurrecto. Toda esa información ha estado disponible a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y continúa disponible a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y nadie ha tenido excusa para no buscar a Dios. No importa la fase histórica en la que vivamos. Y habiendo buscado a Dios, vamos a recibir la información y habiendo recibido la información, tendremos la oportunidad de responder y crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, a consecuencia de no estar funcionando como lo que somos para Dios, vamos a estar funcionando en este cosmos perdido, gobernado por Satanás. Pero podemos estar viviendo en este mundo perdido, gobernado por Satanás y sus ángeles caídos, cuando la mayoría de los habitantes funcionaron fuera del programa divino. Entonces los enemigos fueron todos los que eran negativos, que pisotearon, que va con nuestro versículo, que pisotearon los lugares y los principios donde la verdad era proclamada. La verdad proclamada tiene que ver con que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única. Y esto era presentado en el Antiguo Testamento como algo futuro con uno de los sacrificios en particular, que era el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Entonces, en Juan 3:16 lo dice muy claramente, porque vean
Dios Padre, el Dios, amó al mundo tanto que dio a su Hijo el nacido en forma única, para que todo aquel que crea, venga a ser liberado de la condenación. No importa la fase histórica, no importa las condiciones climatológicas o circunstanciales. Lo importante es que cualquiera que quiera conocer a Dios va a tener la información. Y cualquier número de seres humanos que crean en Él, en Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Juan 3:16. Ahora, esto era presentado con los que tenían el don de comunicación. Y los que eran positivos. Y esa es la forma de la prosperidad y el respeto por el santuario que tiene que ver con la palabra de Dios, que es presentada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la vemos muy clara en Hebreos 4:12, porque nosotros hemos sido evangelizados al igual que ellos, pero la palabra de la enseñanza no les aprovechó a ellos porque no fue mezclada con fe por aquellos que la escucharon. Pero eso sucede también en nuestra dispensación. Hebreos 4:3. Pero los que han creído, o sea, todo el paquete del descanso en la doctrina bíblica, estos han de entrar en el reposo de mayor gracia. Y el reposo de mayor gracia es todo lo provisto por Dios como máximo beneficio, como máxima bendición, para saborear cualquier circunstancia en la plenitud del Espíritu. Salmo 95:11. Guardando con los hechos, yo he hecho una promesa y solemne en mi indignación y asco. Yo no soy Dios si ellos entran en mi reposo, que son los beneficios, las bendiciones de mayor gracia. Continuamos vivos cada 24 horas para crecer espiritualmente y entrar en su reposo, entrar en las bendiciones de mayor gracia. Aunque, sin embargo, las obras, o sea, todo lo provisto para ser derramado en la copa de capacidad, habiendo venido a ser existente. La copa de capacidad ha venido a ser existente desde la última fuente de la fundación del mundo. Porque normalmente vamos a estar pensando, bueno, es que son miserables por sus condiciones climatológicas o geográficas. No hay ninguna excusa para no saborear la felicidad que fue comprada en la cruz. Por eso es esencial, habiendo nacido de nuevo y estando sin pecado, con el deseo de conocer y vivir el plan de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, que es la posesión divina, es viva. O sea, tiene la vida de Dios y eficaz, funciona, da resultados y más cortante que una espada de 2 filos, que es lo más filoso que existe.
nuestra ofensiva con la palabra Macaira, que penetra hasta separar el alma y el espíritu humano, las coyunturas y los tuétanos, o sea, lo más profundo de lo íntimo del humano, y discierne, juzga, evalúa los pensamientos y las intenciones del corazón, las intenciones de la mente, para que cada vez que lo escuchemos nos recordemos de todos estos detalles. Ahora, la condición espiritual en la que vivimos determina si vamos a respetar su santuario o lo vamos a pisotear, de acuerdo con nuestro pasaje. Su santuario es principalmente un santuario espiritual, funcionando en comunión con Dios en lugar de en comunión con nosotros o con otros, en comunión con circunstancias. El santuario tiene características espirituales que producen el deseo de una relación íntima y personal con Dios. Porque si no estamos funcionando en el santuario, vamos a estar pisoteándolo, buscando la felicidad de nuestra naturaleza de la caída, estando fuera de comunión. Fuera de comunión, entonces vamos a estar pisoteando todos los medios de entendimiento del plan de Dios, los cuales en el Antiguo Testamento para los judíos eran presentados a través de ritos. Nosotros ya tenemos la oportunidad de exponernos al evento que ya vino a ser una realidad. Ellos tenían la oportunidad, a través de su vida espiritual, de exponerse al evento que iba a venir a ser una realidad. Una vez que entendemos las buenas noticias, que es el Evangelion, las nuevas en cuanto al programa divino. Evangelion, buenas noticias. Y las buenas noticias es para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino, viviendo esa separación en medio del combate, cuando estamos expuestos a todos los ataques de nuestra propia naturaleza de pecado, pero siempre con todo provisto para continuar funcionando en el santuario de la llenura del Espíritu Santo. A través de estar en comunión con Dios, funcionando en el santuario, vamos a tener el deseo de continuar creciendo. Para crecer en el conocimiento de Dios, se debe de leer y meditar las Escrituras. Colosenses 1:10, segunda de Pedro 3:18. Ya que la Biblia, la palabra de Dios, revela la voluntad y la gracia de Dios. Estos dos versículos son esenciales para nuestra cartera, permitiendo a los nacidos de nuevo vivir de manera tal y tan grande para dar fruto de buenas obras. Y fruto de buenas obras tiene que ver con lo que estamos pensando. Ahora, en ocasiones, lo que estamos pensando lo hacemos realidad con cosas, situaciones,
Colosenses 1:10, para que ustedes caminen, o sea, tengan un estilo de vida, para que ustedes caminen dignos de su majestad, o sea, alineados con su estado posicional, que es un estado posicional que adquirimos nosotros en el momento de nacer de nuevo. Esa es nuestra posición. Estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Y por eso nos pasamos un número de sesiones viendo esa identificación. Entonces, para que ustedes caminen, o sea, tengan un estilo de vida dignos, alineados a nuestro estatus posicional y al estatus posicional de su majestad, con el propósito de agradarle en todo, produciendo fruto en cada logro. Y esto es el producto de estar funcionando en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino, viviendo en el santuario. 1 Pedro 3:18. Porque Cristo también murió por los pecados una sola vez, para siempre. Una sola vez para siempre. El recto como sustituto por los no rectos. O sea, los que hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, por un lado, muertos en la carne, pero por otro lado, vivificados por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. Y ahí la importancia de estar produciendo fruto en cada logro, constantemente creciendo por medio de la doctrina bíblica metabolizada. Y por eso es que tenemos el mandato: crezcan, presente, activo, imperativo, en los minutos que nos permite continuar vivos en el combate. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Ahora, podemos estar viviendo la máxima prosperidad o podemos estar viviendo en la máxima miseria, como pordioseros, buscando en este cosmos y buscando en todo tipo de condiciones y situaciones. Aquí no tenemos que buscar nada. La miseria de los individuos y las familias y las naciones llevan a un pueblo a pisotear el santuario de Dios, regresando a nuestro pasaje, el cual, al estar regresando al santuario de Dios, es la oportunidad de cada día de vivirlo o pisotearlo. Cada vez que estemos relacionados con la energía de la carne, en lugar de la energía del Espíritu, nosotros estamos pisoteando el santuario de Dios, que es la oportunidad cada 24 horas de estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Porque ya hemos venido a ser un templo del Espíritu Santo para la habitación de Cristo en nuestras vidas. Y estamos en un continuo combate. Y por eso tenemos una orden importantísima de estar funcionando en el Espíritu. Si permanecen, tercera condicional, a lo mejor sí o a lo mejor no.
El funcionar el Espíritu fue un mandato, sean llenos del Espíritu, pero nuestro libre albedrío siempre es reconocido. Y por eso, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis macetes y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, libres de miedo y libres de culpa. Eso fue lo que les dijo en Juan 8:31 a unos judíos que ya habían creído. Y lo voy a repetir, Juan 8:31. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él, sí, tercera condicional, a lo mejor sí o a lo mejor no, ustedes permanecen, son consistentes en mi palabra, en la palabra de Dios, en la doctrina bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis macetes, mis estudiantes, mis discípulos. Juan 8:32. Y ustedes conocerán la verdad. La doctrina, con énfasis en la salvación, y la verdad doctrinal, con énfasis en la vida espiritual. Y eso los hará libres, espiritualmente libres. Nos permite continuar viviendo. Nuestro Padre, no para que nos vaya bien en este cosmos, sino para que crezcamos espiritualmente. De ahí la importancia. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis macetes, mis estudiantes, y conocerán la verdad, y la verdad los harán libres, libres de miedo y libres de culpa. Y en esa forma vamos a estar viviendo como miembros de la familia real. Pero fuimos libres para rechazar las buenas noticias. Y el estar viviendo como no creyentes en El Salvador, o como creyentes fuera de comunión, es el funcionar pisoteando el santuario. Pues la razón para continuar viviendo es una razón divina, no una razón humana. Y está bien, y esta tiene que ver con aumentar la capacidad para amar a Dios cada 24 horas, otro poquito de capacidad para amar a Dios, y esa capacidad es producida a través de la plenitud del Espíritu, donde vamos a tener el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino, y entonces alcanzar el amar a Dios sobre todas las cosas y a todos los miembros del género humano en cualquier circunstancia, lo cual requiere obviamente un programa divino, un programa libre divino que fue logrado a través del hecho que todos los pecados han sido pagados por nuestro Salvador. Y la justicia de Dios ha sido propiciada, lo que hace posible que cuando un ser humano busca a Dios y responde a las buenas noticias, al Evangelio, en ese momento el nuevo nacimiento se lleva a cabo, en el cual esa persona recibe un espíritu humano y con ese espíritu humano es identificado con Cristo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cada instante de nuestra vida tiene el potencial de la máxima intensidad a través de los recursos divinos, que son
la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios. Y con esa intensidad vamos a estar posicionalmente en Cristo, sentados a la diestra de Dios Padre. Experiencialmente, posicionalmente se lleva a cabo en el momento en que respondemos a las buenas noticias. Pero podemos andar preocupados y con miedo y buscando. Pero el momento en que marcamos el número de emergencia para el alma, que es el 119, si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. En ese momento regresamos a comunión y funcionamos como lo que somos para Dios, no para nosotros ni para otros, aunque todos los días vamos a tener momentos en que vamos a funcionar como somos para nosotros y en ocasiones como somos para otros. Entonces, eso nos lleva a nuestro versículo de 63:19, pero siempre recordando esta posición y experiencia. Posición y experiencia. Isaías 63:19. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Todos los que continuaron viviendo fuera de comunión con Dios, habiendo nacido o no habiendo nacido de nuevo, a través de andar buscando a Dios y respondiendo a todo tipo de iniciaciones divinas para nacer de nuevo. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, como aquellos que nunca fueron llamados por tu nombre. Ahora, si no estamos funcionando experiencialmente en el santuario donde ya estamos posicionalmente, entonces vamos a estar en una continua dinámica de reversionismo. Y en esta dinámica de reversionismo es una dinámica en la que el creyente en su fase 2, o sea, habiendo nacido de nuevo, es negativo hacia la palabra de Dios. Y en esa condición, en ese estatus, el retroceso de algún estado de crecimiento espiritual, parcial o total, se estará llevando a cabo. Si estás creciendo o dejas de crecer, inevitablemente vas a entrar en la fase de reversionismo sin importar tu progreso a través de ser negativos al programa divino. Y cuando estamos fuera de comunión, somos negativos al programa divino, porque estamos fuera de comunión. Y por eso es tan importante entender todas sus consecuencias, porque todas estas han sido registradas. El reversionismo, entonces, es una fase en reversa, sin importar el progreso que hayamos alcanzado, sin importar el nivel de crecimiento espiritual. Continuamos siendo hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. Pero recordemos que somos el alma y continuamos vivos para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Reversionismo, entonces, es
en un miembro de la familia real es análogo a la apostasía. Y la apostasía es análogo a estar pisoteando el templo de la posición en Cristo. También hay reversionismo en el no creyente, cuando rechaza el programa divino, cuando rechaza las leyes del establecimiento divino, cuando no respeta el libre albedrío, la familia, las leyes de la nación, cuando no paga sus impuestos, cuando viola la ley, es negativo al programa divino. Reversionismo, entonces, sucede también en el no creyente, descrito en 2 de Pedro 2, 17 a 22, en el cual el no creyente rechaza las leyes del establecimiento divino con sus instituciones, cayendo en máximo liberalismo. La mecánica incluye el rechazo de las buenas noticias, el rechazo del Evangelio, abriendo el apetito para la propaganda satánica en el alma, pero siempre con la oportunidad para continuar avanzando. De otra forma, vamos a ser como un perro regresando a nuestro vómito. Reversionismo debe de distinguirse de la carnalidad, porque todos los miembros de la familia real van a tener momentos o fases del día o todo el día en la carnalidad. Por eso hay que distinguirlo. Reversionismo debe distinguirse de la carnalidad. El creyente carnal es solamente un nacido de nuevo, fuera de comunión temporalmente, pero siempre con la oportunidad de regresar a comunión. El reversionista es el creyente que se mantiene fuera de comunión en un estilo de vida cósmico, buscando la felicidad, buscando la aprobación, puras expresiones de la caída. El creyente reversionista nombra sus pecados y continúa resbalando hacia el pecado hasta la muerte. El creyente carnal cita sus pecados y continúa creciendo. El carnal es el individuo que sale de comunión, pero regresa a comunión. El reversionista es el que permanece carnal. Y el reversionismo, que es una fase que se ha llevado a cabo no quiero ni mencionar el número, en un innúmero de miembros del género humano, tanto no creyentes como creyentes. El reversionismo tiene diferentes fases. Fase 1, la presencia de factores que producen reacción en la vida a consecuencia de la negligencia hacia la palabra de Dios. Si estamos funcionando dentro del programa, vamos a tener momentos de incertidumbre, pero si aplicamos el punto de vista divino, vamos a estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Porque en el cinturón de la verdad, con el cinturón de la verdad, vamos a poder funcionar como lo que somos para Dios. Entonces, reversionismo en su fase 1
es la presencia de factores que producen reacción en la vida a consecuencia de la negligencia hacia la doctrina bíblica, tales como el rechazo hacia la autoridad, el aburrimiento, la desilusión, la autolástima, la inhabilidad para manejar la soledad, la frustración intensificada por pecados de actitud mental, como la envidia, los celos, el orgullo, la negatividad, la implacabilidad. Y todos los días hay miembros del género humano por los cuales Dios Padre no escatima a su propio Hijo y Dios Hijo no estima el ser igual a Dios, y miembros del género humano no creyentes y creyentes que van a cometer suicidio a consecuencia de los efectos de la voluntad negativa, los efectos del reversionismo. La fase 1 entonces resulta en una condición particular en la fase 2, que es la búsqueda desesperada por la felicidad, para poder resolver la frustración de los factores de reacción. Cuando hay reacción es que no hay respuesta al programa divino. Y el estar pisoteando el programa. La búsqueda desesperada por la felicidad sigue las tendencias de la naturaleza del pecado. Si la tendencia es hacia el ascetismo, entonces el individuo busca la búsqueda de la vida victoriosa legalista, haciendo una serie de cosas, buscando la aprobación de Dios, a través de dejar de hacer algunas cosas que producen confort o placer, o el buscar experiencias sobrenaturales que no son sino un engaño. La tendencia hacia la lascivia, que es un apetito sin medida, lleva a la degeneración sexual, a las borracheras, a la drogadicción, etc. Cuando hay esos apetitos es porque no hay el apetito para estar funcionando dentro del programa divino. Y el reversionismo tiene la fase 3. Y la fase 3 es la intensificación la intensificación del reversionismo. En esa búsqueda desesperada por la felicidad. Si andamos buscando la felicidad, aguas. Estamos en un proceso de reversionismo. Aquí no tenemos que buscar nada. La búsqueda desesperada por la felicidad resulta en la operación boomerang, en donde el tipo de búsqueda por la felicidad, en lugar de aminorar los factores de reacción, los intensifica. La frustración viene a ser mayor, la amargura viene a ser mayor, los celos vienen a ser mayores, etc. Y por eso hay tanto suicidio y tanta miseria. Pero cada miembro del ser humano tiene exactamente la misma oportunidad. No hay ningún miembro del género humano que sea especial. Por ser blanco, por ser amarillo, verde, hombre, mujer, gordo, flaco, de una nacionalidad o de otro.
Entonces, fase 4, la revolución emocional del alma. Y la revolución emocional del alma es la función legítima de las emociones para responder al lóbulo derecho. Que es donde tenemos el marco de referencia y centro de memoria. La función legítima de las emociones es para responder al lóbulo derecho o el corazón, no como dije ahorita. Una cosa es la revolución emocional del alma y otra cosa es la función legítima de las emociones para responder al lóbulo derecho con su marco de referencia, centro de memoria. La revolución emocional cierra las válvulas de la mente, no permitiendo el uso de alguna doctrina que pudiera estar ahí. Podemos tener punto de vista divino, pero si estamos en una fase de revolución en el alma, en esa fase de reversionismo, entonces vamos a estar únicamente ocupados con yo y otra persona muy importante, yo. Aquí no hay tiempo para el yo. Y continuamos con sus fases. Fase 5. Fase 5 de reversionismo. Como resultado de la presencia de factores de reacción que pueden estar en algo que recordamos, que hicimos o que no hicimos, o en algo que otros hicieron. Como resultado de la presencia de factores de reacción, la búsqueda desesperada por la felicidad, la intensificación y la revolución emocional producen un cierto tipo de voluntad negativa, producen un evento de reacción desarrollado. Por ejemplo, indiferencia. Esa es una reacción. Indiferencia o apatía hacia la enseñanza bíblica, el banquete más alimenticio de la vida. Porque vamos a estar muy ocupados para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y estando funcionando fuera de comunión, vamos a tener un antagonismo hacia el comunicador de la palabra. Y vamos a saborear el fracaso de no estar citando nuestros pecados y de no estar funcionando en la plenitud del Espíritu y venir a estar, por lo tanto, envueltos en continuos factores de reacción, siempre observando situaciones y personas para reaccionar. Y no hay que estar buscando ninguna excusa para reaccionar. En esta condición de reacción, en esta condición en el creyente, hay un movimiento en dirección errónea. Y si logra obtener prosperidad del cosmos, no va a tener la capacidad para gozar esa capacidad, para gozar esa prosperidad. Para gozar la prosperidad se requiere capacidad. Entonces, si no estamos funcionando dentro del programa divino, si no estamos en un proceso de reversionismo, estamos funcionando en la dirección errónea y por lo tanto, en esa dirección errónea no vamos a poder saborear alguna prosperidad que venga a nuestras vidas.
Y a consecuencia del reversionismo, tenemos la fase 6. Y la fase 6, entonces, es oscurecimiento del alma. Está muy oscuro. Oscurecimiento del alma. O sea, la voluntad negativa produce el vacío que atrae todo tipo de doctrina falsa. Ahí está, todas las doctrinas falsas a consecuencia del reversionismo. Y tengamos cuidado porque nadie está fuera de combate sino hasta que dejamos nuestras carrocerías. Y mientras estamos aquí, vamos a estar en peligro de entrar en esta fase de reversionismo, en la fase del oscurecimiento del alma, de la voluntad negativa, la cual produce el vacío que nos distrae de todo tipo de doctrina y nos lleva a estar atraídos por doctrina falsa. Efesios 4:17. Por lo tanto, yo les comunico, yo les enseño a ustedes y a consecuencia de su majestad, yo insisto que ustedes no caminen más. O sea, no tengan un estilo de vida como los no creyentes, como los creyentes caminan. Pues ellos caminan en el vacío de su mente. Y el vacío de la mente es cuando se camina en la doctrina falsa. Nuestro punto número 7 de reversionismo. Endurecimiento del corazón. Está bien duro, o sea, callosidad del alma. La callosidad del alma es el producto de haber estado rechazando oportunidades para, estando fuera de comunión, citar nuestro pecado. Y cada vez que rechazamos esa oportunidad, vamos a estar produciendo callosidad en nuestras almas. Y esta callosidad puede suceder al mismo tiempo que el oscurecimiento del alma, o le puede seguir. Entonces, fase 7, endurecimiento, callosidad. Fase 8, proceso de reversionismo en reversa. Esta es la fase final del reversionismo. Es la antítesis de supergracia o mayor gracia, en la cual el creyente desea y ama lo opuesto a lo que la palabra de Dios indica. Es una distorsión del amor, es lo opuesto al amor. Es una reacción a todos los objetos de amor. Es la destrucción total de alguna escala de valores que haya quedado después del proceso en reversa. De tal manera que la persona vive en un estado de total confusión antes de ser movido por el pecado hasta la muerte. Y toda esta información ha sido registrada para todos aquellos que alcancen diversos niveles de apetito, y los niveles de apetito van a estar relacionados con la percepción, metabolización, inculcación
y aplicación de la palabra de Dios. Ahora, existe una fase de advertencia. Una fase de advertencia. Santiago 5:9. Hermanos, no murmuren unos contra otros para que no sean condenados. Y aquí el juez ya está a las puertas. Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y siempre está tocando a la puerta. Esta es la categoría en la cual el citar los pecados y el regreso a la percepción metabolizada, inculcación y aplicación de la palabra de Dios puede producir la recuperación, porque todos nos vamos a resbalar y no tenemos que andar observando a nadie. Ahora existe una fase intensiva en el reversionismo, en donde la disciplina es intensificada. Salmo 138, 1-14, que es un punto que vamos a estar viendo en nuestra próxima sesión, pero debemos de observar entonces algunas de las fases en los minutos que nos quedan. Fases del reversionismo. Fase 1, presencia de factores que producen reacción. Fase 2, la búsqueda desesperada por la felicidad. Fase 3, la intensificación del reversionismo. Fase 4, la revolución emocional del alma. Ahora, fase 5, ¿dónde te quedaste? Fase 4, fase 5. Como resultado de la presencia de factores de reacción, la búsqueda desesperada por la felicidad es intensificada. Fase 6, el escurecimiento del alma, que es la voluntad negativa que produce el vacío, que atrae todo tipo de doctrina falsa. Fase 7, endurecimiento del corazón o callosidad del alma. Fase 8, proceso de reversionismo en reversa. Y con eso terminamos estas fases en este extraordinario banquete de verdad para nuestro centro de memoria, marco de referencia. Gracias Dios Padre por el privilegio que nos das de saborear todo este programa a fin de continuar nuestro crecimiento espiritual y evitar cualquier puerta al reversionismo. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.